Hola, hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de manejo de la tabla de vapor. Lo vamos a hacer solucionando el ejercicio 338 del Sengel séptima edición, que se encuentra en el capítulo 3. Este ejercicio consta de un dispositivo cilindro-pistón que experimenta un proceso isobárico. Como es el primer ejercicio que vamos a solucionar de este tipo, entonces vamos a proponer una estrategia de solución y vamos a hacer unas pequeñas acotaciones. Para empezar, lo primero que vamos a hablar es sobre lo que nosotros vamos a tratar de identificar cuando leemos el enunciado del problema. Aquí les coloqué una pequeña especie de sticker o nota mental, donde se identifican las 4 primeras cosas que nosotros tratamos de ver en el problema. Es decir, por ejemplo, lo primero que vamos a tratar de identificar es qué sustancia de trabajo se tiene. Si se tiene un gas ideal, un gas real o una sustancia que tenga tabla de vapor. Si nosotros empezamos a leer el problema dice 1 libra masa de agua. O sea que aquí ya tendríamos identificada la sustancia de trabajo. La sustancia de trabajo definitivamente va a ser agua. Una vez que nosotros identificamos la sustancia de trabajo, vamos a tratar de identificar los diferentes estados a través de los cuales atraviesa esa sustancia. Entonces dice, por ejemplo, 1 libra masa de agua llena un dispositivo cilindro émbolo de peso conocido de 2,4264 pies cúbicos a una temperatura de 600 grados Fahrenheit. Estos 2,4264 pies cúbicos y la temperatura de 600 grados Fahrenheit conforman lo que sería el estado 1 o el estado inicial. Entonces, aquí se identifica un estado. El dispositivo cilindro émbolo se enfría ahora hasta que su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Aquí donde dice hasta que su temperatura es de 200 grados Fahrenheit, se identifica un segundo estado. Entonces, hemos identificado que la sustancia de trabajo es agua y que además de ello pasa a través de 2 estados. Es decir, está en un estado 1 y se lleva a un estado 2. Lo otro importante que vamos a también identificar es el dispositivo que se tiene. En este caso vamos a tener un dispositivo cilindro émbolo o cilindro pistón. ¿Por qué identificar el dispositivo? Porque algunos tienen unas características especiales, sobre las cuales vamos a hablar a continuación, en el caso de dispositivo cilindro émbolo o cilindro pistón. Lo otro es el tipo de proceso a través del cual la sustancia va del estado 1 al estado 2 en este caso, pero si hubiese 3 estados, tendríamos 2 procesos. Un proceso es cuando se produce el cambio de estado, es decir, la sustancia va de un estado a otro. Esas son las 4 cosas que nosotros siempre vamos a tratar de identificar. Ahora, si bien es cierto que logramos identificar la sustancia de trabajo y también tenemos los estados, sabemos que el dispositivo es cilindro émbolo o cilindro pistón, lo que nos faltaría es tratar de identificar algún tipo de proceso en especial que suceda allí. ¿Cómo vamos a plantear nosotros los problemas? La solución de los problemas la vamos a ir planteando primero trazando un esquema de problema. Un esquema de problema es un pequeño dibujo donde vamos a anotar la mayor cantidad de información que poseamos del problema. Por ejemplo, en este problema sabemos que se tiene un estado 1 o inicial, sabemos que se tiene un estado 2 o final. Conocemos la temperatura del estado número 1, sabemos que es 600 grados Fahrenheit. Conocemos la masa porque dijo al principio que era 1 libra masa, o sea que aquí tendríamos la masa. Y también se tiene el volumen porque él al principio dijo que era 2,4264 pies cúbicos. Entonces la intención del bosquejo es anotar la mayor cantidad de información que se tenga de cada uno de los estados. En el estado número 2 se tiene solamente la temperatura, que es de 200 grados Fahrenheit, pero no hizo alusión a ninguna otra cosa. Y sabemos que lo que hay aquí adentro es agua. Entonces tendríamos que la sustancia de trabajo es agua. El dibujo es alusivo a un cilindro pistón o un cilindro émbolo visto de perfil. Ahora lo que nos falta es identificar el tipo de proceso a través del cual la sustancia va del estado 1 al estado número 2. Para eso vamos a utilizar este pequeño preliminar teórico que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí dice, los dispositivos cilindro émbolo o cilindro pistón se consideran isobáricos a menos que esté un muelle o resorte conectado a él. En este caso no lo hay. Se dé una ecuación para determinar el valor de la presión. Una ecuación es, por ejemplo, que a mí me coloquen que la presión es igual a una constante A por B elevado a una constante B. Esta B pequeña es para simbolizar el volumen. Entonces aquí tendría una ecuación para determinar la presión.
Esto indica que la presión varía con respecto al volumen, por lo tanto no sería isobárico. Pero en este caso no me dan esa ecuación. Y que se conozcan tanto la presión final e inicial y estas sean diferentes. Tampoco tengo el caso. Entonces, como no tengo ninguna de estas tres indicaciones, yo inmediatamente lo que voy a hacer es suponer que el proceso es isobárico. Proceso isobárico. El proceso isobárico es un proceso a presión constante. Eso quiere decir que tanto la presión 1 como la presión 2 deben ser iguales. Y lo anoto en el bosquejo en el esquema del problema. O sea que preliminar es para establecer el proceso. Siendo así, tengo lista la sustancia de trabajo, tengo el estado, tengo el dispositivo y tengo el tipo de proceso que sucede en el problema. Ahora, una vez que yo trazo el esquema del problema, la segunda parte que nosotros vamos a implementar va a ser un análisis, un pequeño análisis, y vamos a plantear unas ecuaciones para proponer un algoritmo de solución. Por ejemplo, en el bosquejo del problema también es bueno acotar que si se percatan, la masa que permanece dentro del cilindro es constante, es decir, no entra ni sale masa del cilindro, por lo tanto la masa número 1 va a ser igual a la masa número 2. Esto quiere decir que tendríamos la masa número 2, que va a ser 1 libra. Aparte de ello, ¿verdad?, de que las masas son constantes, deberíamos anotar las preguntas. Por ejemplo, deseamos determinar la presión número 2, deseamos determinar el volumen número 2. Las preguntas las ejecuto aquí. Dice: determine la presión final del agua en PSI y el volumen en pie cúbico. Entonces tendríamos por completo el esquema del problema. Ahora, el análisis, la parte analítica que nosotros vamos a proponer es, lo primero que vamos a anotar es qué es lo que deseamos determinar. La primera pregunta fue hacia la presión, es decir, que él desea que nosotros determinemos la presión número 2 o final. Lo que sabemos de la presión número 2 o final es que ella es igual a la presión número 1, ¿verdad? No tenemos datos suficientes en el estado número 2 para calcular esa presión. Si ustedes se percatan, solamente poseemos la temperatura, tenemos la masa, pero no tenemos ninguna otra propiedad específica. Sabiendo que la presión 2 es igual a la presión 1, podríamos tratar de determinar la presión número 1. ¿Qué se conoce del estado número 1? Del estado número 1 tenemos la temperatura, el volumen y la masa. No es posible establecer aún el estado número 1 porque necesitamos lo que se llama una propiedad intensiva, es decir, una propiedad que no dependa de la cantidad de materia. Estas propiedades son la temperatura, la presión, el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica o la entropía. Aunque no se tiene ninguna de ellas, sí hay una que se puede determinar. El volumen específico número 1 viene a ser igual al volumen 1 sobre la masa número 1. Esa es por la definición de volumen específico. Eso quiere decir entonces que sí es posible determinar una propiedad intensiva. Al hacer esto tendríamos tanto la temperatura como el volumen específico número 1. Así podríamos establecer el estado. Es decir, señalar si tenemos un vapor sobrecalentado, líquido comprimido, una mezcla de líquido-vapor, etc. Una vez que nosotros logremos establecer el estado, de la respectiva tabla, dependiendo del estado, nosotros podemos leer la presión. Si tenemos la presión número 1, entonces tendríamos la presión número 2. Y así podríamos darle la primera solución al problema. La segunda pregunta viene relacionada con el volumen número 2 o final. Ahora, ¿en qué ecuaciones interviene el volumen número 2 o final? La ecuación donde aparece el volumen número 2 o final es nuevamente en la ecuación de volumen específico. El volumen específico número 2 va a ser igual al volumen 2 sobre la masa 2. Aquí del esquema podemos observar que se tiene el valor de la masa número 2, es 1 libra. Entonces, para determinar el volumen 2, todo lo que hace falta es determinar el volumen específico número 2 y multiplicado por la masa 2. ¿Es posible determinar el volumen específico número 2? Sí es posible, porque nosotros inicialmente teníamos la presión. La temperatura. La temperatura es de 200 grados. No conocíamos ninguna otra propiedad específica hasta que solucionamos la parte A. Y entonces tendríamos la presión. Si tenemos la temperatura y la presión, nuevamente podemos establecer el estado. Y una vez que nosotros establezcamos el estado,
Entonces podríamos leer el volumen específico número 2. Y con ese volumen específico número 2 podríamos calcular el volumen 2. O sea que este es el pequeño análisis que se puede hacer al problema. ¿Cuál es el algoritmo de solución que nosotros vamos a proponer? En base al análisis, nuestro algoritmo de solución indica que lo primero que debemos hacer es calcular el volumen específico número 1 tomando el volumen 1 y dividiéndolo entre la masa número 1. Luego, con esto, establecer el estado número 1 con la temperatura y el volumen específico número 1 y leer la presión número 1. Decir que esta presión número 1 es igual a la presión número 2 y así tendríamos la primera respuesta. Lo segundo que aparece en el algoritmo de solución es cómo obtener el volumen número 2. Ya aquí nosotros identificamos que con la temperatura número 2 y con la presión número 2 nosotros podemos leer el volumen específico número 2. Es decir, establecemos el estado y leemos el volumen específico número 2. Y con el volumen específico número 2 lo sustituimos en esta ecuación y vamos a obtener el volumen 2. O sea que este va a ser nuestro algoritmo de solución o nuestra estrategia de ataque. Ahora vamos a pasar a lo que denominé cálculos. Es decir, vamos a realizar el algoritmo de solución. Tendríamos, por ejemplo, la temperatura número 1 es 600 grados Fahrenheit. El volumen número 1 es 2,4264 pies cúbicos. Y la masa número 1 es 1 libra. Vamos a determinar el volumen específico número 1 tal como hicimos la acotación en el algoritmo de solución. El volumen específico número 1 será el volumen 1, que va a ser 2,4264 pie cúbico, dividido entre la masa, que va a ser 1 libra. Esto nos va a dar 2,4264, me faltó el 2 aquí, 2,4264 pie cúbico por libra. Y aquí se tiene el volumen específico número 1. Ahora, necesitamos establecer el estado. En los videos anteriores, nosotros, sobre manejo de la tabla de vapor, nosotros clasificamos esto por casos. Es decir, por ejemplo, en base a las propiedades que tenemos, estaríamos en el caso número 1. O en aquella ocasión lo llamamos caso número 1, que es cuando se conoce la temperatura, que en este caso se conoce que es de 600, y se conoce el volumen específico, que en este caso es de 2,4264 pie cúbico por libra. De hecho, no es el volumen específico, es cualquier propiedad específica que se tenga. Puede ser la entalpía, la entropía, etc. En aquel momento dijimos que si estamos en el caso número 1, deberíamos ir a la tabla de saturación. En este caso sería la tabla de agua saturada, porque la sustancia que se tiene es agua. Entrada por temperatura, y que íbamos a leer tanto el volumen específico del líquido como el volumen específico del vapor. Entonces tendríamos que ir a la tabla que nosotros vamos a utilizar va a ser la tabla del Cengel séptima edición. Entonces vamos a ir a la tabla de Cengel séptima edición para que ustedes la vean allí. Esta es la tabla que proviene de Cengel séptima edición, dice tabla de propiedades, figuras y diagramas. Es la tabla A4E, la tabla de entrada por temperatura. Les recuerdo que la entrada es la primera columna que aparece aquí. Entonces nosotros tenemos que ubicar 600 grados Fahrenheit. En esta primera tabla no aparece, pero ya tiene una continuación. Aquí tiene la continuación. Entonces ubicamos nuestros 600 grados Fahrenheit. En este caso sería este que aparece aquí. Esto que se tiene aquí es el volumen específico del líquido y este que se tiene aquí es el volumen específico del vapor. Entonces vamos a anotar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Nos venimos para acá y entonces anotamos. El volumen específico del líquido que se tiene es 0,02362 pie cúbico por libra. Y el volumen específico del vapor es 0,26737 pie cúbico por libra. ¿Para qué leímos el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor? La idea es compararlo contra el volumen específico de ese estado.
es decir, el volumen específico del estado número 1. Si ustedes observan, el volumen específico del estado número 1 va a ser mayor que el volumen específico del vapor saturado. La conclusión a la que podemos llegar es que ese estado es un estado de vapor sobrecalentado. Es decir, que lo que tenemos es un vapor sobrecalentado. ¿Por qué nosotros queríamos establecer el estado? Porque entonces ya sabemos dónde está la propiedad que nosotros deseamos leer. Les recuerdo que la propiedad que deseamos leer es la presión. Entonces vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Anotamos aquí de la tabla vapor sobrecalentado. En este caso se llama vapor sobrecalentado porque la sustancia que estamos trabajando es agua. Por lo general, al ser otra sustancia, también se llama sobrecalentado, pero se le coloca el nombre de la sustancia en este caso. Entonces, vamos a acudir a la tabla de vapor sobrecalentado de Cengel séptima edición. Esta es la tabla de agua saturada entrada por temperatura. Esto es lo que ustedes van a encontrar si la ubican allí en el Cengel. Entonces, vamos a pasar a las tablas de vapor sobrecalentado. Esta es la tabla de vapor sobrecalentado. En este caso es la tabla A-6E. Como ustedes pueden observar, en la parte central aparece la presión. 1 PSI, 5 PSI, 10 PSI, 15 PSI, 20 PSI, etc. En la primera columna aparece la temperatura. Nuestra temperatura es de 600 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ubicar? Nosotros necesitamos ubicar el volumen específico, que tiene un valor de 2,4264 pies cúbicos por libra. El volumen específico aparece en la primera columna de cada una de las presiones. Es decir, por ejemplo, 600 grados para un PSI es 631,14 pies cúbicos por libra. Para 5 PSI a 600 grados sería 126,15 pies cúbicos por libra. Y así sucesivamente. Entonces, si observan, hasta ahora ninguno de estos volúmenes corresponde con el valor que nosotros tenemos. Continuamos buscando a través de la tabla de vapor sobrecalentado del Cengel hasta llegar a 250 PSI. Si ustedes observan aquí, tendríamos el valor de 600 grados Fahrenheit y tendríamos 2,4264 pies cúbicos por libra, que ese es el volumen específico que nosotros poseemos. Por lo tanto, la presión en el estado 1 entonces sería 250 PSI. Venimos hacia acá y anotamos el valor de la presión. Nuestra presión es de 250 PSI. Por supuesto que como la presión 1 es igual a la presión número 2, entonces ya tendríamos lista la primera pregunta. La presión número 2 tiene un valor de 250 PSI. Ahora, una vez hecho esto, estaría lista esta parte. Ahora deseamos determinar el volumen. Para determinar el volumen, con la temperatura que ya se tiene, que sería una temperatura de 200 grados Fahrenheit para el estado número 2, temperatura de 200 grados Fahrenheit, y con la presión que ahora también se conoce, que en este caso es de 250 PSI, vamos a establecer el estado. Nuevamente en los videos anteriores nosotros englobamos esto en un caso. Dijimos que cuando se poseía la temperatura y la presión, ese iba a ser el caso número 4. En el caso 4 se conoce tanto la presión, en este caso es de 250 PSI, como la temperatura, que en este caso es 200 grados Fahrenheit. Entonces tenemos dos opciones. Allá en los videos nosotros prácticamente usamos las dos opciones. Tenemos dos opciones: podemos ir a la tabla de agua saturada entrada por presión, o podemos ir a la tabla de agua saturada entrada por temperatura. Vamos a suponer que vamos a ir a la tabla de agua saturada entrada por presiones. Entonces, tabla de agua saturada entrada por presiones, y vamos a leer la temperatura de saturación. Entonces acudimos a la tabla de Cengel, ubicamos la tabla de agua saturada entrada por presiones. En este caso, esta tabla que tienen aquí es la tabla de agua saturada entrada por presiones. La presión es la que aparece en la primera columna. Debemos ubicar 250 PSI. Aquí aquí están los 250 PSI. Y debemos leer la temperatura que está anotada al lado. Esa temperatura es la temperatura de saturación.
En este caso es 400,97 grados Fahrenheit. Entonces vamos a anotar aquí, temperatura de saturación 400,97 grados Fahrenheit. ¿Por qué anotamos la temperatura de saturación? Porque vamos a compararla con la temperatura del estado número 2, que es 200. Es decir, la temperatura del estado número 2 es menor que la temperatura de saturación. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? La conclusión que podemos llegar a través de esto es que lo que se tiene es un estado de líquido comprimido. Líquido comprimido. Y aquí ya establecimos el estado. Ahora, deberíamos ir a la tabla de líquido comprimido con la temperatura de 200 y la presión de 250 psi/A y leer el volumen específico número 2. Si nosotros ubicamos la tabla de líquido comprimido de Zengel, vamos a ubicarla aquí. Esta es la tabla de líquido comprimido de Zengel. Podemos observar que tenemos un pequeño problema. El pequeño problema que se posee en este momento es que la menor presión que hay es 500 psi/A y nuestra presión tiene un valor de 250 psi/A. Entonces, este valor de la presión no aparece aquí. Dado que dista mucho de 500, entonces no lo podemos aproximar de ninguna manera. No por lo menos a través de esta tabla. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda en este caso? En este caso se recomienda ir a la tabla de entrada por temperatura. Entonces buscamos la tabla de entrada por temperatura. Con la temperatura que se tiene, que la temperatura del estado, que en este caso es una temperatura de 200 grados Fahrenheit, leer el volumen específico del líquido saturado. Esta columna es la columna de volumen específico del líquido saturado. Entonces, siempre ir a la tabla de saturación, pero entrada por temperatura. No se puede usar la de entrada por presiones. Ya de todas maneras, esto nosotros lo discutimos en los videos anteriores. Entonces vamos a aproximar el volumen del estado número 2 al volumen del líquido saturado a una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Tendríamos entonces que el volumen del estado número 2 va a ser aproximadamente 0,01663 pie cúbico por libra. Este sería el volumen del estado número 2, tomado aproximado de la tabla de saturación entrada por temperatura, o sea que nosotros lo aproximamos. Ahora, una vez que se tiene el volumen específico número 2, se puede contestar la segunda pregunta. El volumen 2 es la masa número 2 multiplicada por el volumen específico número 2. La masa número 2 es 1 libra y el volumen específico número 2 es 0,01663 pie cúbico por libra. Por supuesto que lo que vamos a obtener es 0,01663 pie cúbico. Entonces con esto tendríamos ya calculado el volumen número 2. Aunque está listo el problema, porque esa era una pregunta que nos hacían, nosotros vamos a trazar por lo menos la gráfica de presión contra volumen específico de todo el proceso. Es decir, vamos a ubicar el punto número 1, vamos a ubicar el punto número 2 y vamos a trazar la gráfica. Para trazar la gráfica del proceso, por ejemplo, vamos a apoyarnos en que el proceso isobárico, en este caso tenemos una gráfica presión contra volumen específico. Vamos a suponer que la presión es esta que aparece aquí, es decir, va a ser una presión de 250 psi/A. 250. Aquí tendremos que cambiar esta unidad porque esta unidad nos corresponde aquí. Entonces, vamos a colocarle la unidad, esta sería en psi/A y esto va a ser pie cúbico por libra. Entonces ubicamos la línea que corresponde a la presión de 250 psi/A porque debemos recordar que el proceso es un proceso a presión constante, es decir, es un proceso isobárico, quiere decir que la presión se mantiene constante a través de todo el proceso. Una vez hecho esto, podemos ubicar, por ejemplo, el punto número 1. El punto número 1 es un punto de vapor sobrecalentado. Vamos a suponer, por ejemplo, que el punto número 1 aparece aquí. Punto número 1. Si nosotros quisiéramos ubicar el valor de volumen específico, lo podemos ubicar porque nosotros tenemos el volumen específico desde el punto número 1.
De hecho, sabemos que es 2,4264 pies cúbicos por libra. Entonces aquí tendríamos ubicado el punto número 1. Si ubicamos el punto número 2, el punto número 2 es un estado de líquido comprimido que fue aproximado a líquido saturado, pero él en realidad es un estado de líquido comprimido. Entonces vamos a suponer que lo dibujamos por aquí. Como un volumen específico aproximado también, porque no fue leído de la tabla de líquido saturado, aunque esta no es la condición, pero podemos aproximarlo y decir que es aproximadamente 0,01663 pie cúbico por libra. Y ahí tendríamos tanto el punto 1 como el punto 2. Ahora, la gráfica de todo el proceso, nosotros podemos lanzar una gráfica algo así. Vamos a ir del punto 1 al punto 2. Nos dejamos guiar por la presión, ya que el proceso es isobárico. Y vamos a suponer que esta fuera la gráfica de todo el proceso. Le colocamos una flecha para indicar que estamos yendo del punto 1 al punto número 2. Aparte de esto, también podríamos, si nosotros quisiéramos ubicar los valores de la temperatura. Nosotros conocemos la temperatura del punto número 1, que es 600 grados Fahrenheit. Entonces, la gráfica de temperatura, generalmente de este lado son curvas. Se movió un poquito, vamos a tratar de... De este lado son curvas. Entonces, que sería una curva así. Cuando llegan aquí a la campana, se vuelve una línea y aquí continúa siendo una curva. Esta temperatura tenía un valor, o tiene un valor de 600 grados Fahrenheit. La temperatura del punto número 2 también es conocida. De este lado la temperatura es algo así. Aquí se vuelve como una recta y aquí sigue así. Y este valor de temperatura también lo tenemos, es 200 grados Fahrenheit. O sea que aquí tendríamos bien ubicado tanto el punto número 1 como el punto número 2, con volumen específico, presión y temperatura. Y esta sería una gráfica de presión contra volumen específico. También se puede lanzar una gráfica de temperatura contra volumen específico. Se utiliza más la de presión porque es un poquito más fácil, ya que el proceso es isobárico. Pero también se puede lanzar una gráfica de temperatura contra volumen específico. Contaría solamente de ubicar nuevamente los puntos número 1 y 2. Claro, nos conviene ubicar los valores de la presión, de la temperatura primero. Aunque aquí, ¿verdad?, no es en grados centígrados ni metros cúbicos sobre kilogramo. Es grados Fahrenheit y pie cúbico por libra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar las temperaturas. Tendríamos, por ejemplo, tenemos dos temperaturas, una de 600 y una de 200 grados centígrados. Entonces vamos a suponer que esta va a ser la temperatura de 600 grados Fahrenheit, perdón. Debe estar un poquito más arriba o en la parte superior. Aquí vamos a llamarle una temperatura de 600 grados Fahrenheit. Tendríamos también una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Vamos a suponer que 200 grados Fahrenheit fuera por aquí. Entonces tendríamos el valor de la temperatura de 200 grados Fahrenheit. El punto número 1 es un punto de vapor, o es un estado de vapor sobrecalentado. O sea que podríamos ubicarlo, supongamos que lo ubicamos aquí. El punto número 2 es un estado de líquido comprimido. Vamos a suponer que lo ubicamos por aquí. Se tiene tanto el volumen específico para el punto número 1 como el volumen específico para el punto número 2. Y se tiene el valor de la presión. En este caso, como deseamos dibujar la presión, ¿verdad?, el proceso es isobárico. La línea de presión aquí se dibujan algo así, o las curvas de presión. Sería algo así, así. Y debe cruzar tanto por el punto número 1 como el punto número 2. Y su valor debe ser de 250 psi, porque el proceso es isobárico. Los valores de los volúmenes específicos serían, el del punto número 1 ya sabemos que es 2,4264 pie cúbico por libra. El del punto número 2 ya sabemos que es 0,01663 pie cúbico por libra y que fue aproximado. Ahora, si nosotros queremos dibujar la gráfica del proceso completo,
tendríamos que unir el punto número 1 con el punto número 2 a través de la línea de presión, que es una línea isobárica. Es decir, podríamos dibujar una línea algo así y algo así, con una flecha acá indicando que estamos yendo del punto 1 hacia el punto número 2. Y con esto tendríamos los diagramas y todo el problema estaría listo.